Otto, muy buenos días. Sigues entonces recorriendo las calles de nuestra ciudad. Cuéntanos, por favor. Compañeros, buenos días y de nuevo buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí en la pasarela del sector conocido como el Tecolote, muy utilizada por muchos guatemaltecos. Hemos recibido muchas denuncias y vamos a subir para ver el estado de esta pasarela. Vamos a avanzar porque el problema es que está en condiciones un poco delicadas y peligrosas para la gente que está pues subiendo. Pueden ustedes observar, en lugar de tubos lo que tiene es un lazo aquí para quienes van descendiendo, y eso puede generar pues algún problema de seguridad, más cuando la pasarela pues se acumula mucha gente subiendo. Muchos de las personas que trabajan por aquí ya nos han contado que esto puede representar un serio problema, porque hay momentos entre la mañana y en la tarde en que hay muchas personas y esto está generando problemas. Vemos como mucha gente va subiendo ahí y lo que tiene para apoyarse son lazos. Esto pues significa un llamado de atención para la municipalidad. Entiendo que de Misco, que es la que ve esta jurisdicción, en este caso esta edificación. Así que por favor, quien pueda presentar una denuncia, nosotros ya lo estamos haciendo público para que usted vea las difíciles condiciones de esta pasarela. Compañeros, este es mi reporte aquí desde la zona 7 capitalina, donde de nuevo insistimos, difíciles condiciones para subir, condiciones peligrosas en algunos casos. Regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Otto. Bueno, vamos a estar entonces muy pendientes y así nosotros concluimos nuestro reporte de las calles, pero pasamos a En Contexto. Retomamos el tema del presupuesto 2015, sí, porque cada día se escuchan nuevas reacciones, nuevas acciones ya planificadas en contra de la aprobación del presupuesto para el próximo año. Esta mañana lo vamos a analizar con nuestros invitados, Hugo Maúl, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales del CIEN, y también con nosotros esta mañana Enrique Maldonado, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Muy buenos días a ambos y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mercedes. Buenos días. Hemos escuchado mucho sobre el presupuesto, los impuestos también creados que están provocando malestar, reacciones entre empresarios, organizaciones y civiles. Hugo, quisiera empezar contigo. ¿Cómo vemos el panorama o el inicio del 2015 con este presupuesto? Porque ya muchas cámaras, por ejemplo, están diciendo vamos a impugnar. ¿Qué se espera entonces? ¿Cómo vamos a empezar el año 2015 con este presupuesto y la polémica que ha creado? Sí, yo creo que es importante distinguir el tipo de inconformidades que hay. Hay inconformes respecto de los impuestos que se crearon, y efectivamente ahí hay mucho más tela que cortar. Ya es una historia vieja que se ha habido en Guatemala, impugnar impuestos por distintas razones, y parece que hay fundamento para pensar que ambos impuestos tienen algunos problemas de orden constitucional. Luego está la pura cuestión referida al presupuesto, y ahí es importante que la gente entienda que hay dos tipos de problemas. Un problema en torno a las reglas del juego para gastar los recursos, la forma en que se gastan los recursos, y otros problemas asociados con programas, proyectos, rubros de gasto que realmente son oscuros, no se sabe a dónde van los recursos. Respecto de lo segundo es mucho más difícil actuar. Respecto a lo primero, podría establecerse algún tipo de impugnación legal por violación a normativa constitucional. Entonces, en resumidas cuentas, podemos ganar algo de lo perdido en cuanto a la normativa de cómo se gasta. En cuanto a la calidad del gasto, destino del gasto, eso es mucho más difícil, porque efectivamente el presupuesto, a pesar de todo, sigue siendo un gran bolsón de recursos, donde se utiliza mal que bien, con bastante discrecionalidad para favorecer distintos intereses de los partidos gobernantes, y de esa cuenta tenemos programas sociales, asistencialistas, que sabemos que van a continuar siendo financiados y sobre los cuales no tenemos pleno control de a quién se beneficia y qué resultados trae a la población. Claro, la poca transparencia y claro, el tema de la corrupción que vivimos en nuestro país hace mucho más difícil ese tema que tú has mencionado. La importancia de este presupuesto, o quizá tal vez resumir a la ciudadanía lo que ven analistas y expertos como lo malo de este presupuesto. ¿Cómo lo podríamos resumir? Sí, yo en resumidas cuentas diría, un gravísimo problema que tiene este presupuesto es que se han eliminado candados, normas, reglas que lo que
evitaban era el mal uso de los recursos y favorecer a determinados grupos, ONGs, personas allegadas al poder en la construcción de obra pública. También otra cuestión muy negativa es que se crean rubros de gasto sobre los cuales no se tiene claro qué se va a hacer, sino simplemente se asigna el gasto y se pone en un determinado ministerio, el MISIBI por ejemplo, y además de eso, también una aprobación en la cual no hubo una discusión pública, mucho menos una discusión dentro del Congreso, y al final pues estamos ante una situación donde nos dejaron ir, digamos, una andanada de reformas que dificultan la reacción por parte de los que nos dedicamos a esto, porque hay 150 cosas diferentes sobre las cuales actuar. Y yo sí quiero insistir, aunque pudiéramos mejorar muchas de las cuestiones relacionadas con las normas de ejecución del gasto, al final de cuentas el presupuesto de por sí tiene graves problemas en cuanto a la efectividad del gasto y que de verdad esté generando resultados, pero no hay chance de discutir eso porque estamos ahorita llenos de cientos de problemas que derivados de la forma en que se aprobó el presupuesto. Perfecto, Enrique. Hablemos un poquito entonces, yo creo que también de esos problemitas que se mencionan, la recaudación, no lo necesario para poder soportar, apoyar este presupuesto que ha sido aprobado. En este tema ha habido controversia, la vicepresidenta hace unos días, recordemos sus declaraciones, decía, bueno, es que no querían bonos, no querían préstamos, entonces la única solución eran esos impuestos, esos 2 impuestos al cemento y a la telefonía que ya están provocando reacciones. ¿Cómo vemos todo este tema y también la actitud que han tenido las autoridades ante esto? Yo en primer lugar quisiera recordar a la ciudadanía que el presupuesto no es del presidente. El presupuesto tampoco es de la vicepresidenta ni del organismo legislativo. El presupuesto es de todos los guatemaltecos. Claro. Y en ese sentido somos nosotros los que debemos de decidir. Media vez contemos con los espacios de participación y de discusión del presupuesto, no en una negociación de espaldas a la ciudadanía, como se realizó en el Congreso de la República cuando se aprobó el presupuesto. Y yo retomaría las palabras del candidato a la presidencia, Otto Pérez Molina, cuando le dirigía un discurso al presidente Álvaro Colón, y decía que antes de estar pensando en incrementar más impuestos, debía hacer eficiente el cobro de los impuestos. De los mismos. ¿Cómo ha cambiado el discurso ahora? Y es que para poner más impuestos, para incrementar los ingresos, la vía fácil es poner más impuestos. Pero como se deben hacer las cosas, es primero hacer eficiente el cobro de los impuestos. Y el mismo presidente de la República ha reconocido que la tasa de incumplimiento del IVA está llegando a casi al 40%. El segundo paso que hay que dar previo a poder pensar en impuestos es disminuir o eliminar los privilegios fiscales. Y es que acá parece que en el manejo de la política económica, mientras la SAT y el Ministerio de Finanzas abogan por más impuestos, el Ministerio de Economía aboga por menos impuestos. El Banco de Guatemala rebaja la tasa de interés líder para que el costo de la deuda interna pueda ser menor. Es decir, cada quien va por su lado. Dentro de esto de los privilegios hay propuestas de ley realmente absurdas. Y quisiera mencionar un caso muy particular. A ver, ¿cuál es? La ley de fomento de fundaciones que financien deportistas de alto rendimiento. Ejemplo, Eric Barrondo. ¿Qué sucede con esta ley? Los patrocinadores de estas fundaciones tendrán deducciones de impuestos sobre la renta hasta por 10 millones de quetzales. Y la pregunta aquí es, ¿y quién puede pagar, qué persona en Guatemala puede pagar 10 millones de impuestos sobre la renta? Entonces, yo creo que un mensaje claro, retomando las palabras iniciales, es el presupuesto es de todos los guatemaltecos. Y en ese sentido debemos de tener bien claro que estamos acá para asistir a la construcción de una república, no asistir a la construcción de corporaciones de negocios al amparo del sector público. Claro, y habla de esos casos especiales, perdón Enrique, de estas deducciones especiales, pero por el otro lado tenemos estos 2 impuestos que muchos han dicho que van a venir a afectar a la gente menos privilegiada de nuestro país. Eso es un punto muy importante, porque mientras se le están dando privilegios a los sectores más acomodados, no es el mismo tratamiento que se le dan a los sectores menos favorecidos en nuestro país. Y un punto muy importante es de que la política fiscal tiene que estar al servicio de desarrollo humano. Y yo le pondría un ejemplo.
Guatemala tiene 15 millones de habitantes, Costa Rica 5. El presupuesto de Guatemala es de aproximadamente 8.500 millones de dólares. El presupuesto de Costa Rica es de 23.000 millones de dólares. 3 veces menos habitantes, pero 3 veces más presupuesto. Entonces allí es fácil entender por qué en cada escuela de Costa Rica hay un dentista. ¿Por qué en todas las escuelas de Costa Rica hay conexión a internet? Aquí en Guatemala ni siquiera el 1% de las escuelas públicas tienen conexión a internet. Y las metas de la ministra para el año entrante es matricular en primaria únicamente 1.000 niños más y matricular 1.600 alumnos menos en el ciclo medio diversificado. ¿Cómo podemos atraer inversión extranjera directa si no construimos capital humano? Ahora, Hugo, lo que menciona Enrique, bueno, es muy cierto y es la pregunta que muchos hacen. Bueno, con la aprobación del nuevo presupuesto, con esas impugnaciones de las cuales se han hablado, o sea, quizá haya problema cuando entre en vigencia el presupuesto. ¿Qué pasa entonces el próximo año si llega a haber esta impugnación, esta batalla con el presupuesto en cuanto a los fondos que se distribuyen a las distintas carteras del país, a los distintos servicios? Sí, aquí hay dos cosas muy importantes. Primero, si algún grupo fuera a ser exitoso de impugnar alguna de las reformas que se hizo y que la Corte de Constitucionalidad mandara que se regrese el camino andado, eso no va a cambiar la forma en que se gasta. Lo que acaba de decir Enrique es verdaderamente crucial. La diferencia entre Guatemala y Costa Rica, si bien es de montos, también es de la forma en que se gasta. Con el sistema actual que tenemos nosotros de gastar, le pudiéramos dar el triple de los recursos al Ministerio de Educación, que esos recursos se irían en cualquier cosa, menos en resultados.